Listo, vamos a empezar. Disculpen la demora, tuve un problema con la compu y por eso me demoré. ¿Ya? Listo. Profe, Valentina Galindo dice si le puede dejar entrar, por favor. Galindo, no está en la sala de espera. Nadie. Nadie está en la sala. Ah, ya. No, Paulina San ya le dejé. La única. Galindo. ¿Dónde está en la sala de espera? Ya le digo. No está nadie en la sala de espera. Listo, vamos a ver unos dos ejercicios para el día lunes. Hago otros dos ejercicios que son de estas diapositivas. Revisará, por favor. Hay personas que saben bajar las diapositivas, revisará. Y ya está en la plataforma las diapositivas de ayer y de hoy. Porque ya el día viernes tienen que traer un deber y el próximo lunes tienen que dar una fijación. Ya vamos a ver el último tema que son vectores en R2. Ya listo. Señor Lara, tiene dos activaciones. ¿Cuál es usted? ¿Me puede contestar, señor Lara? Similares de la cámara. Ah, las dos. Perdón. Iles, dice. Disculpe. No, tranquilo. Perdón. Gracias. Ya. Listo. Vamos ahí. Entonces terminamos lo siguiente. ¿Sí? Ahora, ahí está. Ya. La chica Galindo y entró. Mire, habíamos visto ayer la composición con las dos condiciones. Primero que el FOG y el FOG, el dominio de FOG, GOF y el dominio de GOF. ¿Ya? El FOG o el GOF. ¿Ya? Entonces le habíamos dicho que la condición es que la primera que debo sacar, el dominio de F. Y de la segunda debo sacar el recorrido. ¿Ya? Y debo intersecar. Y es diferente o sea, si no hay intersección quiere decir que no puedo hacer nada más. Pero si hay intersección sigo con lo que tengo. Ahora, yo le he dado dos funciones de las que ya hemos trabajado. Una función que se conoce como raíz y una función racional. Y ya lo hemos visto, ¿no es cierto? ¿Sí? Ya, sin problema, ya hemos visto estas dos funciones. Hemos hecho en el recorrido, hemos hecho los dominios y los recorridos de esto. ¿Sí? Veamos. Entonces empezamos con eso, ¿no? ¿Será que tengo que hallar las dos funciones? Listo. Entonces voy a hallar el dominio de f, que es de esta función. Ya. A ver, ¿cómo hallábamos el dominio de esta función? Profe, Dime. ¿puede regresar un rato al anterior? Claro. Aquí solo está el problema nomás, las condiciones nomás. Como les digo, esto ya está en la plataforma y pueden verlo también. ¿Ya? Listo. ¿Cómo sacábamos el dominio de esto? Pregunto, alguien que me pueda contestar. X menos 1 mayor o igual que 0. Correcto. Siempre que sea una raíz, acuérdense. Sea lo que tenga la raíz, cuadrado, quinta, sexta, senos, cosenos, tangentes, lo que tenga, para sacar un dominio mayor o igual que 0. ¿De acuerdo? Entonces, el condicionamiento es de C, ¿no es cierto? ¿Ya? X mayor o igual que 0. Por lo tanto, despejo esa X, ¿no es cierto? Porque es una inecuación lineal. Mire, X mayor o igual que 1. Ya, solo lo despejamos. Del 1 pasamos a ¿qué? A sumar. Y hacemos el gráfico, ¿no es cierto? Dice que X va a valer desde 1, ponemos 1,
pero dice que es cerrado, ¿no es cierto? Aquí me faltaba la bolita pintada. Cerrado. De 1 a más, infinito. Recuerde, aquí está el más infinito y acá está el menos infinito. ¿No es cierto? ¿De acuerdo? Entonces, de 1 a más infinito. ¿Por qué sé que será más infinito, no menos? Por la puntita de este. Así les había explicado. ¿Ya? En clases anteriores. Listo. Ya sé que este es el dominio. Listo. Ahora, el dominio ha sido de 1 a más infinito. ¿De acuerdo? Eso ya hemos visto. ¿Sí? Hemos venido viendo. Ahora, ¿qué me toca? El recorrido de G, porque se acuerda que pide F o G, entonces el F, el dominio, el G, el recorrido. Lo que le decía, la primera letra del dominio, la segunda letra del recorrido. ¿Ya? Listo. Tengo esta función. ¿Cómo saco el recorrido de esta función? No el dominio. ¿Cómo saco el recorrido? ¿Cómo era de sacar el recorrido? ¿Alguien que me conteste? Era lo de abajo. O sea, Es- sería x es igual a 1. ese era el Tomamos en cuenta lo dominio. de abajo. Ese era el dominio, acuérdense. Ah, ¿Con Para tabla sacar... de valores? No, para sacar el recorrido, esta es una Le función. multiplica por la misma y le pone x1. Eso es, eso es inyectiva. Recorrido. Ya, recordemos. Siempre que tenga una función así que se llama racional o hipérbola, ¿sí? Para sacar el recorrido, ¿usted qué tiene que hacer? A esta g que tiene aquí, le va a llamar y, porque esta g también es y. ¿Ya? ¿De acuerdo? Así. Y después de eso, le despejo. O sea, aquí tengo que hacer que, cuando ya le iguale, mi objetivo aquí es despejar la x. Quiero despejar la x. ¿Sí? Siempre para un recorrido despejo la x. Es como cuando hacíamos la inversa. Despejábamos la x. Igualito. Mire. ¿Qué hice aquí? Este x menos 1 pasé a multiplicar y me queda 2x menos 3. De ahí hago distributiva este por este y este por este. ¿No es cierto? ¿Y qué me ha quedado? Y menos y más 2x. A paso siguiente, ¿qué hago? Paso todas las x al un lado y todo lo que no tenga x al otro lado. Mire, acá. Después, como la x se repite, factor común. Y ahora este que está multiplicando este paréntesis pasa al otro lado a dividir. Y este ya es el dominio, el recorrido, perdón. Y este ya es el recorrido. ¿Por qué digo que ese ya es el recorrido? Porque ya me va a quedar el recorrido de g de x, todos los reales excepto el 1. ¿Por qué llegué a esa conclusión? Por lo que me habían dicho antes. Siempre que tengo un número que divide en la parte de abajo, que es los reales excepto el valor de 1. ¿Cómo llegué a ese 1? Porque decíamos que a este y menos 1 le igualábamos a qué? A 0 y le despejábamos. ¿Sí? Y le poníamos que era diferente. ¿Ya? Entonces todos los reales puede ser excepto el 1. ¿De acuerdo? ¿Ya? Entonces acuérdense, mire, son cosas que nosotros ya hemos visto. Por eso yo les decía, al entrar a este capítulo de operaciones y composición, si no sabes sacar recorridos, se complica la situación. ¿Sí? Se complica. Que es una parte fundamental. Y este tema se empieza en segundo como primer tema. Otra vez la composición y la función, pero con otras funciones. Listo. Tenemos ahí. ¿Ya? Ahora, ya tengo recorrido de G. Estamos aquí. Ya tengo dominio de f de x. ¿Qué debo hacer? Intersecar los dos para ver si es que hay intersección. Entonces, cojo e interseco, ¿no es cierto? La línea en rojo es el dominio, excepto qué valor. ¿Sí? ¿Qué puse dos aquí?
estaba bien. Ah, aquí está mal. Perdón, aquí es 2. Y aquí es 2. ¿No? Ahí estamos bien. Aquí es 2. Aquí es 2. Y aquí es 2. Ya. ¿Por qué? Porque al sacar factor Profe, común de esto me queda y menos 2, ¿no? ¿Sí profe, ve? ¿podría volver a repetir la última parte después de sacar x igual a 3 menos 10 sobre y menos 2? A ver, Lo que escribió a la derecha. esto, Ajá, por favor. ya verás. Vamos ahí. Les decía que multiplicábamos, hacíamos distributiva, pasábamos las 10 acá, las x, perdón, acá. Sacamos factor común, pero aquí le he puesto mal. Aquí es 2, ¿no? Ya. Y sacamos factor común, y este que estaba multiplicando pasaba a dividir. Entonces le decía que para encontrar el recorrido usted siempre la parte de abajo le despejamos y sería diferente de 2. Entonces por eso es todos los reales excepto qué valor, el 2. O sea que si yo reemplazo cualquier valor, no puedo reemplazar el 2 porque menos 2 es 0 y se hace una división infinita. Entonces por eso es que no es del 2. De ahí tenemos que, de ahí tenemos que intersecar los dos dominios. ¿Cuáles son los dos dominios? El 1. Reales excepto el 2, por eso está puntito en verde. Y el otro que encontramos que era 1 más infinito. ¿En dónde se cruzan? En esta parte, ¿no es cierto? Todo en esta parte se cruza. Por lo tanto, el dominio de mi función compuesta sería de 1 más infinito, excepto ¿qué valor? El 2. ¿Sí ve? Aquí está la raya en verde y aquí la raya en rojo. Entonces, donde se cruzaron las dos rayitas, ahí es la intersección, por eso de 1 más infinito. Y ese es el dominio de f o g. ¿De acuerdo? Entonces, si no puedo sacar dominios o recorridos, hay que repasar para que vea las funciones que hemos venido siempre viendo. Siempre hemos visto esta, hemos visto la raíz, hemos visto la lineal y hemos visto la cuadrática. ¿Sí? ¿Ya? Listo. Vamos al siguiente. Profe, perdón que le interrumpa una pregunta. Dime. Pero entonces, en el caso pasado, no siempre va a ser el que está debajo, o sea, en la parte baja de la función, no siempre va a ser ese uno, por decirlo así. ¿Cómo ese uno? No entendí. En la función g de x, usted nos había dicho que el recorrido era siempre ese número, Ah, es al que, menos en los ejercicios pasados, pero entonces no siempre va a ser ese número. no, es que, verás, cuando tienes esta función, ¿sí? Cuando tienes esta función y tú quieres sacar, sacas del dominio, acuérdate. Cuando está así, saco yo el dominio de G, perdón. Saco el dominio de G. Y ahí sí, el dominio de G es lo que tú me estás diciendo. Es todos los reales, excepto qué valor, que tú me acabas de decir, el 1. Menos uno. Ya, ese es el Mm, dominio. Cuando cogemos así, directamente esto se llama dominio. Y cambio cuando despejamos, se llama recorrido. ¿Ya? Entonces, esas Ya, profe, dos gracias. cosas diferentes. ¿Ya? ¿De acuerdo? ¿Sí? Y para Sí, sacar el profe, gracias. recorrido de una función raíz, ¿cómo hacíamos? Lo mismo que hicimos acá, despejar. Pero para quitar la raíz, primero elevo al cuadrado y todo eso. Ya vamos a hacer más adelante ese, que es el mismo ejercicio. Ya, listo. Ahora que yo ya tengo las condiciones de intersección, voy a hallar el f o g. ¿Cómo ven? Puse la función f o g y como habíamos puesto ayer, f entre paréntesis y adentro g de x. ¿Ya? Al siguiente paso, ¿qué hago? Todo lo que está aquí adentro es g de x, entonces busco mi función g de x. ¿Cuál era mi función g de x? Vamos por acá.
¿Cuál era mi función g de x? Mire, ¿cuál era mi función? 2 de x más 3 sobre x menos 1. Entonces esa es la que yo estoy reemplazando acá. ¿No es cierto? Ya, mire, ¿sí ve? Esto es lo que estoy. En vez de g de x, ¿qué puse? Todo esto. Ya, listo. Pero ahora dice, este f reemplace, o sea, todo lo que está aquí en el círculo que estoy señalando, esto va a representar el valor de x de la función f. O sea, donde usted vea x, ¿qué va a reemplazar? 2 de x más 3 sobre x menos 1. Mire, ¿sí ve? La raíz, ¿se acuerda que la raíz de f qué era? Era x menos 1. Entonces, si ve, todo lo que ha valido x, ¿qué he reemplazado? Por esto. Supóngase que en la raíz hubiera estado x, perdón, hubiera estado x sobre 3x al cuadrado. Entonces, esta x representaba ¿qué? Este valor. Esta x que estoy poniendo acá representaba ese valor, pero al cuadrado. ¿Sí? Acuérdese de eso, es parte fundamental. Esto que está aquí adentro representa de la otra función el valor de x. Por eso, mire, si ve que aquí era x y por eso le reemplacé 2 de x más 3 sobre x menos 1. Y por eso aquí no le reemplazo nada. ¿Sí ve? Aquí queda el 1. ¿Por qué no le reemplacé nada? Porque eso no tiene x. ¿De acuerdo? Entonces de ahí hacemos las operaciones ya. Mínimo común múltiplo. ¿Sí? Eh, Sacamos el MCM. Nos queda esto. Después hacemos distributiva con el signo. ¿Sí? Y de ahí ya nos ha quedado que desarrollando. ¿Sí? ¿De acuerdo? Entonces ahí se acabó la función f o g. Como ve, es intersecciones. Después reemplaza las funciones. ¿Sí? Y recuerde, esto es súper importante para entender. Esto reemplaza el valor de x. ¿Ya? Y de ahí reemplazamos en la otra función. Por eso es que por eso se llama composición, porque reemplaza en una función y después reemplaza en la otra función. Listo. Vamos ahora al GOF. Profe, la respuesta sería uno un punto y coma más infinito y eso, ¿verdad? Todo esto. Esta es la respuesta. Ay, ya, gracias, profe. ¿Por qué? Porque esto es lo que reduciste y de aquí, este es el dominio de la función FOG. Siempre se pone así. ¿Ya? Entonces el dominio de la función fog es la combinación del dominio de f y el rango de g, ¿no es cierto? Ujú, Ah, ya, gracias. siempre. ¿Ya? Listo. Ahora vamos a sacar la función GOF. Mire, el dominio, la primera letra que es el dominio, la segunda letra que es el recorrido. Entonces, el dominio de él, ahí sí lo que me dijo el señor Ochoa. ¿Cuál es el dominio de él? Todos los reales excepto lo que esté abajo, que es el 1. Ahora, de la segunda letra que es el recorrido, es esto de aquí. ¿Cómo saco el recorrido? De esta manera. Cojo, pongo la función en vez de f de x que pongo y. Ya no puedo decir que es x menos 1 porque ese era el dominio. Si x menos 1 mayor que 0, ese era el dominio. Ya. Entonces, para despejar, ¿qué hago? Y al cuadrado es igual. Elevo los dos al cuadrado.
este cuadrado se tacha con la raíz. ¿Por qué eleva al cuadrado? Para despejar la x, para la raíz. Y el cuadrado, este 1 que está restando pasa a sumar y me ha quedado x es igual a y al cuadrado. En sí, esta función que yo estoy señalando aquí, ¿qué tipo de función es? ¿Qué tipo de función es esa? Y al cuadrado más 1. Es una cuadrática, sino que incompleta, le falta el y y, ¿sí? Entonces a esa función cuadrática, ¿sí? ¿Cuál es su dominio? O cuando tengo así, si quiero sacar, en este caso el recorrido, porque es el valor de y, ¿cuál será su recorrido? Los reales, no tiene otro recorrido. No es ni restringido ni nada. Supóngase, si yo le digo x más 1, esta función x más 1, ¿cuál es su dominio y cuál es su recorrido? Reales de los reales. Siempre que sea lineal, lineal, solo así. Lineal, no así. Lineal, reales de los reales. Entonces ahí se hace así. Entonces el dominio y el recorrido. Ya listo. Por lo tanto, el dominio de esta función es los reales. ¿Ya? Profe, ¿y cómo es eso de la gráfica? Perdón. ¿Me puede Ya ahí explicar, vamos. por favor? Sí, ya les explico. Ya. Entonces, cogemos aquí en la primera función, reales excepto el 1. Entonces, lo que esté en azul, le pongo así toda una línea. ¿Por qué le pongo toda una línea? Porque así graficamos cuando era todos los reales, toda una línea grande. Pero dice, excepto el 1, entonces por eso le he puesto esto de aquí, excepto este valor. O sea, todos los reales, excepto qué valor, el 1. Ya. Y en cambio el recorrido de esta función y cuadrado más 1, que es los reales, lo que está en verde. Es otra línea igual de los reales. ¿Qué hacemos? Líneas para un lado, líneas para el otro. ¿Qué ha pasado? ¿Hay intersección? Sí. Por eso el dominio de f o g, ¿qué es? Los reales, excepto qué valor, el 1, porque se Profe, intersecan. perdón. ¿Podría repetir lo de la línea verde? Claro, mira, la línea verde, ¿qué representa? El recorrido de él, o sea, el recorrido de él, el recorrido que es de f, ¿no? De f, es todos los reales, ¿ya? Por eso se decía que el dominio de g y el recorrido de f se deben intersecar. Entonces, graficas, que es la línea en azul, todos los reales, excepto el valor de 1, ¿ya? Y todos los reales, que es la línea en verde. Haces líneas para un lado y haces líneas para el otro de cada conjunto y ves dónde se intersecan en los reales. Por eso los reales, pero ¿qué valor nos interseca? El que está restringido, que es el 1. ¿Ya? Entonces, ese es así. Entonces, ese es el dominio. Ahora voy a la función gof. ¿Qué hago en la función gof? Profe, ¿puede regresar un rato, por favor? ¿Sí? ¿Qué hago en la función gof? Lo mismo que hice en la función fog. Ya, profe, gracias. ¿Sí? Lo mismo que hice en la función gof. Fog, perdón. En el gof, mire, ahora, ¿qué ha pasado? El g y dentro está f de x. Entonces acordémonos, ¿a qué es igual f de x? La función f de x era, ¿qué era? Era la raíz de x menos 1. ¿Sí? Pues ahora en vez de f de x que está aquí adentro, le voy a reemplazar este valor. Mire, le he reemplazado ese valor. Ahora, ¿qué representa esto de aquí que está aquí adentro? Para la otra función representa el valor de x, igualito que antes. El valor de x. O sea, ¿dónde voy a reemplazar esta raíz de x menos 1? En la función g. G de x era no me olvidé.
Era 2x más 3 menos x menos 1. ¿Ya? 2x más 3 sobre x menos 1. Listo. Entonces reemplazamos. Mire cómo queda. Si veo que la raíz representa x de la otra función, por eso mire, 2 por raíz de x más 3. Mire, donde veamos x, ¿qué pongo? Raíz de x menos 1 y menos 1. ¿Sí ven? ¿Sí? Entonces ahí ya tengo. Esta sería mi función, pero activando con los procesos matemáticos, nunca puede quedar una raíz de debajo. Entonces a esto se le conoce como la racionalización y se aplica a la conjugada. Eso ya, imagino que se han visto en años anteriores. ¿Ya? Entonces les explico. La conjugada es la misma parte de aquí abajo. ¿Ya? La misma. Pero lo único que se hace se multiplica por el mismo valor y este signo cambia, mire. Este es el signo que cambia. Este es menos, este es más. ¿Sí ven? Este es menos, este es más. Pero el efecto no es que tache los dos y le va quedando lo mismo, ¿no? Sino que vaya multiplicando. Vamos multiplicando, mire. Multiplicamos de este con este, como ve aquí. Y este con este. ¿Qué se ha formado entre estos dos? Una diferencia de cuadrados. ¿Ya? O sea, cuando teníamos x y y esto x más y. Entonces, esa es una diferencia de cuadrados que me quedaba que x al cuadrado menos y al cuadrado. ¿De acuerdo? Así era. ¿Ya? Por lo tanto, me ha quedado ahí esto. Mire, multiplicado esto. Hecho que distributiva este por este por este 3 por este y este 3 por este. Y acá apliqué la diferencia de cuadrados. También puede hacer la distributiva entre los dos. Y le va a quedar lo mismo. ¿Ya? Pregunto, ¿cuánto me queda esto multiplicando? Raíz de x menos 1 y raíz de x menos 1. ¿Cuánto me queda eso? Raíz de x menos 1 por raíz de x menos 1. Creo que eso ya es algo que usted ya debe saber. No son cosas difíciles. Acuérdese, cuando yo tengo una raíz de 2 por una raíz de 2, ¿cuánto me queda? ¿Cuánto me queda esto? 2, ¿no es cierto? Porque dicen, saben decirles, a ver, ponga 2 por 2, 4. Saque la raíz de 4, 2. Pero siempre que tenga dos raíces igualitas y sean cuadradas, solo queda un 2 de estos, como que el otro se elimina. Ya. Si tengo dos raíces igualitas, ¿cuánto me quedaría? Solo. X menos 1. Exacto. Chévere. ¿No es cierto? Nada más. ¿Ya? Entonces lo mismo aquí, ¿no es cierto? Me queda x menos 1. Y aquí este x menos 1 al cuadrado, recuerden, se simplifica este 2 con la raíz y este 1 se eleva al cuadrado. Veamos qué nos queda. Mire, yo le puse así, este 2 se tacha con la raíz, ¿no es cierto? Este 2 raíz de x más 3 raíz de x, ¿qué se hace? Se suman radicales. Profe, Dime, ese 1 al cuadrado no sería más 1. ¿cuál esté? Sí, cuando está abajo, o sea, ya cuando se multiplica al cuadrado. Verán que es una diferencia de cuadrados y la diferencia siempre que es. No, no, sí, sí. Si no, abajo en la última se queda como menos 1, no sería más 1, No, porque porque es el menos por negativo, menos. no, pues que Sí. el negativo está afuera, es como que esto está así, Ah, ya. ¿ya? Gracias, profe. ¿Verdad? ¿Sí? Sí. Sí está bien, ¿ya? Se tacha. Ahí aquí me ha quedado
Menos 2, ¿no? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Menos 2. Hago la distributiva de esto y de esto para ver si puedo simplificar algo más. ¿Ya? 2x menos 2 más 5 raíz de x más 3. Simplifico este menos 2 con este más 3. Aquí siempre hay un error que saben cometer. Saben querer simplificar este 5 con este menos 2. Pero aquí está multiplicando la raíz. No puede restar menos 2 más 5. ¿Sí? Ojo, ¿verdad? Esas son partes del álgebra. ¿Ya? Entonces aquí me queda reales excepto el 1. ¿De dónde saqué estos reales excepto el 1? De lo de acá. Recuerda que esto era esto. Este era el dominio de f o g. Entonces eso es de ahí. De ahí sale, ¿no? Entonces simplificamos esto. ¿Por qué se hizo medio complejo aquí? Solo por la raíz que teníamos abajo y aplicamos la racionalización. Aplicando lo que dice la parte conceptual del Ministerio de Educación, que el estudiante debe activar la matemática básica. La matemática básica es racionalización, suma, resta, multiplicación, división, ¿sí? Operaciones básicas. ¿Ya? Preguntas del ejercicio. Sí, como ves, un ejercicio didáctico. Hemos hecho dos funciones de las más simples. ¿Sí? No ven, ni he puesto ni cuadrado, ni la raíz, ni nada, solo lineales. Pero se hace así. Como ven. ¿Qué pasa si yo tuviera esto? Quiero que ustedes me digan. Si yo tengo x al cubo más x, ¿cuál es el dominio y cuál es el recorrido de esto? Aquí le pongo y. Digan, ¿cuál es el dominio y el recorrido? Gris, no todos. Siempre que tengan así. Reales. Mande. Todos los reales. Exacto. Reales de los reales. Acuérdense. ¿Sí? Acuérdense. Reales de los reales. ¿Ya? Si yo tengo x al cuadrado, ¿cuál es el dominio de esta función? Solo el dominio. Reales, acuérdense. Una función cuadrática, su dominio es los reales. ¿Sí? Esos son los conceptos que debe aprender o que debió aprender en décimo. Eso es lo que yo les he enseñado a los de décimo de básico. Y ahí todos los días les pido, ¿cuál es mi dominio de esto? Ya saben los reales, cada rato. ¿Sí? Pero ya les indico a ustedes también, x cuadrado de los reales. Si tengo esta función, reales de los reales. Y si tengo esta función, ¿cuál es su dominio y cuál es su recorrido de esta función? Lineal, reales de los reales. Dominio reales, recorridos reales. ¿Dónde hacemos eso de que lo de abajo, ¿cómo es? Que los reales excepto el valor, cuando veamos que está dividido. Cuando tenemos algo abajo. Mira, aquí habrá dividido algo, no hay nada. Aquí ha dividido algo, no hay nada. Aquí ha dividido algo, no hay nada. Por eso es que estos reales de los reales, reales de los reales, reales porque es la función cuadrática. Y recuerde, el recorrido se sacaba cuando yo les había dicho el análisis de la función cuadrática, que hicieron los gráficos, la monotonía, creciente, decreciente. ¿Ya? ¿De acuerdo? Entonces, acuérdese de esas situaciones. ¿Y qué pasa cuando dos funciones son reales? Por decir, si yo quiero la composición de estas dos funciones, que están el uno en círculo y el otro en cuadradito. La una es reales y la otra también es reales. El dominio y el recorrido de las dos son reales de los reales. Entonces usted solo me pone, como el dominio y el recorrido de las dos funciones son reales de los reales, la intersección es los reales. No necesita.
Y si quiere puede hacer el gráfico, decir, a ver, muy bien, la una es reales, es esto. La otra también es reales, es esto. Entonces, ¿cuál es mi función? Reales. Perdón, la intersección, ¿ya? Pero no es necesariamente. Recuerdes. Voy al siguiente. Con ese término. Es facilito este ejercicio. Es bien corto. Ahora, esto es para razonar. Dice que tengo una función f de x y una g de x. Me dice, haz de la función h de x, verá, h de x, otra función. No es ni la g ni la f. Tal que f o h de x es igual a g de x. Entonces usted dice, muy bien. Aquí no me está pidiendo que yo saque, ni que yo, a ver, que yo determine los dominios y los recorridos. ¿Ya? No me está pidiendo que yo haga los dominios y los recorridos. Solo me dice, hace la función h de x. No me está pidiendo que haya la composición, ¿verdad? Si a mí me dice que haya la composición, ahí sí me pongo a hacer el dominio, el recorrido de la primera función. En ningún momento me está diciendo haya la No función acabo clases, pa. f o h. Listo. No. Voy ahí. Pongo la función f o h como hemos venido viendo. Mire, f entre paréntesis h de x igual g de x. Nada más. Y pongo las funciones. Esta función g de x, ¿qué es? Es este valor de aquí. Todo el valor que tengo aquí. Veamos. Listo. ¿Ya? Y esta función h de x yo no lo tengo, esta es la que quiero buscar. Entonces, ¿qué dijimos? Que lo que está en círculo, ¿qué debo reemplazar? En la función ¿quién? En f. Mire, por eso he reemplazado este h de x en vez de ¿qué función? En vez de x. ¿Sí ya? Y tengo ahí. Ahora, ¿cómo hago para despejar el h de x? Como tengo raíz, a los dos lados. Se tacha el cuadrado con la raíz. Se tacha el cuadrado con la raíz. Tengo así. Despejo. Ese 1 pasa a sumar. Y ya. Saco factor común. Este 2 se tacha con este 2. Y he hallado la función h de x. ¿Preguntas ahí? Y como ves, son solo ejercicios de funciones. Ya no. ¿Sí? ¿De acuerdo? ¿Alguna duda? ¿Alguna cosa? Profe, hx vendría siendo como otra función. Claro, otra función. Una es f, la otra es g y los otros h. No, que este problema estaba interesante porque solo me pedía la función y mediante lo que hemos visto se realizaba. Ok, ¿De muchas acuerdo? gracias. El lunes completamos la clase, que nos falta hacer un ejercicio que está aquí. ¿Ya? Y con eso, el día jueves comenzamos con vectores de Ñeredos. ¿Dudas de algo? No, profe. El día lunes revisará el deber que ya está en la plataforma. Verá si tiene alguna pregunta del deber para indicarle en clase. Ya, del día lunes. El día lunes solo voy a hacer este ejercicio que está acá. Y nada más. Le pregunto si tiene alguna duda. ¿Ya? Listo. Entonces nos vemos el día lunes. Que pasen un buen fin de semana y
Si pueden, ya pueden ir adelantando algunos ejercicios del deber de los que hemos hecho. El video ya le subo en una horita. Tengo después clases. ¿Ya? Ok, Nos profe, vemos. muchas gracias. Nos vemos, chicos. Gracias, profe, hasta luego. Chao, profe, gracias. Hasta luego, que pasen bien. Chao, profe. Hasta Chao, luego, profe, profe. gracias. Chao.